pero desde el punto de vista práctico, realmente lo podemos asimilar muy simplemente. Bueno, lo primero que tenemos para decir es, en este caso, en esta gráfica que se está representando acá, lo que se muestra, como dice, es la elongación en función del tiempo de un cuerpo que se comporta según el movimiento armónico simple. Bueno, armónico simple. ¿Qué significa movimiento armónico simple? ¿Alguien? Son términos que los tenemos que manejar, por eso pido que alguien lo defina. Y si no, lo vamos a ver directamente en el gráfico. ¿Qué Profe, significa? Sí. puede ser que una vez vimos un ejercicio que era un bloque unido a dos resortes que se movía infinitamente, oscilaba de un punto a otro. Eso no Bueno, vendría. sí, puede ser. Ese ejercicio, si lo analizamos desde el punto de vista de ondas, efectivamente es un ejercicio, pero ese ejercicio probablemente tenga algo un poquito más complejo que un movimiento armónico simple. Un movimiento armónico simple es aquel que el periodo, digamos, el movimiento, la frecuencia, se comporta de una manera directa, no tiene muchas variaciones, no tiene variaciones en sí. ¿Sí? Es un movimiento que se repite, que tiene una cierta constancia. ¿Sí? Nosotros tenemos otros tipos de movimientos que ya se pueden, digamos que su comportamiento es más difícil de estudiar. De todas maneras, acá, en este caso, la práctica que vamos a ver hoy, vamos a trabajar con movimientos armónicos simples, después vamos a analizar algunos otros movimientos que vamos a charlar sobre algunas cuestiones que pasan en en el día a día y nosotros, como puede ser el caso de este resorte, el caso de algún tipo de péndulo que lo podemos analizar desde el mismo punto de vista, dependiendo del caso. En este momento, lo que estamos viendo, este análisis que vamos a hacer acá, nos va a servir para entender los conceptos que están definiendo este movimiento armónico. ¿Mm? Primero que nada, la amplitud máxima que tiene este movimiento. Nosotros, cuando hablamos de un movimiento armónico simple, estamos describiendo un movimiento que de alguna manera, no es una presión constante, sino que tiene una suerte de variación, como las que estemos viendo en este momento, variación de X en función del tiempo, o sea, variación de un tamaño, una distancia en función del tiempo. Como vemos, aquí, si seguimos esta gráfica, si nosotros, por ejemplo, analizamos el momento que se denomina cero, aquí, analizamos el pasaje de un segundo, aquí hay 13 segundos, aquí hay un segundo, analizamos este movimiento y van a ver que en este gráfico está definido que la amplitud máxima de este movimiento es 5 metros, supongamos, ¿no? Y se produce al segundo del momento que determinamos cero. ¿Sí? ¿Qué sucede? Esta determinación que nosotros hacemos para este caso directamente nos permite encontrar la amplitud máxima por simple análisis del gráfico. Luego vamos a ver que podemos tener alguna fórmula, vamos a analizarla, la vamos a entender un poquito,
Pero, fíjense, cuando pregunta amplitud máxima, es a la amplitud máxima a la que llega este movimiento. Resulta que este movimiento, como vemos aquí, es constante y va a seguir por el tiempo de análisis como la amplitud máxima en 5. Hay algunos movimientos que empiezan con una amplitud y pueden ir bajando de amplitud. Esos movimientos pueden tener la misma frecuencia, por lo tanto hay armónicos, pero tienen alguna variación de la amplitud. Bueno, esta amplitud es lo más sencillo que tiene este movimiento. Tenemos un periodo. El periodo, como todos saben, el periodo es una cosa que llega periódicamente, tiene una cierta frecuencia, y lo vamos a analizar de esta forma. El periodo de un movimiento armónico como este y la frecuencia angular que tiene este movimiento me van a definir, llamémosle de alguna forma, la forma de esta onda. Esta onda va a poder ser más alargada, va a poder ser más cerrada, dependiendo de el periodo y la frecuencia. Bueno, ¿El periodo era 1/T o era frecuencia? bien, muy bien. Ahora lo vamos a ver. Es buena pregunta. Fíjese. Frecuencia. ¿Ustedes saben qué se mide la frecuencia? ¿En hertz? En hertz. ¿Y qué es lo que son los hertz? Em, No, es sobre una... segundo. ¿Cómo? Una unidad de tiempo. La frecuencia. Una unidad de energía. Pues, Muy bien. Los hertz son una unidad de algo. ¿Y en qué se miden? ¿Qué unidad tiene los hertz? Alguien dijo algo por segundo. Segundo, la -1. ¿Qué es el algo? Bueno, es justamente ahí donde nos vamos a meter para verlo prácticamente. Fíjense, nosotros vamos a analizar esto primero que nada desde el punto de vista de cómo se describe este movimiento. Para el caso de este movimiento, nosotros podemos decir que la amplitud X va a ser igual a la máxima amplitud por el coseno de un ángulo, digamos, de una frecuencia angular más un determinado ángulo. Este ángulo, vamos a ver cuál es este ángulo. ¿Sí? Esta fórmula que está acá la vamos a ir entendiendo en función de lo que está descrito aquí. Vamos a ver. Entonces, esta A es 5. Es la amplitud máxima. Como se va a ofrecer en la gráfica, esta amplitud es 5. Por el coseno, y le llamamos coseno porque nosotros estamos viendo que esta función describe un coseno automáticamente cuando lo vemos. Decimos, bueno, si tomamos esta amplitud máxima, entonces nosotros decimos que es un coseno. Nosotros, cuando analicemos prácticamente cualquier ejercicio de estos, que puede ser que nos den algunos muy sencillos, otros más complicados. Yo ahora en el parcial, si les doy algún ejercicio de onda, va a ser un ejercicio sencillo. En el final por ahí pueden preguntar alguna cuestión un poco más complicada. Sí preguntan ondas, casi nunca se pregunta. Bueno, ahora vamos a ir a estudiar este que está acá. Acuérdense, esta letra por tiempo representaba algo, ¿sí? Y esta letra también representa algo. ¿Qué sucede? Vamos a analizarlo desde este punto de vista. El periodo, como
que nos preguntaba la alumna, el periodo lo podemos ver, ¿no? Cuando nuevamente llega a este punto. ¿En qué momento? Y cuando digo en qué momento es en qué tiempo, ¿sí? Fíjense, En uno, en 1, en 13, y como es armónica simple, seguramente esto va a estar en ¿cuánto? menos Menos, Menos 13, menos 11. menos 13, 11, menos menos 11. 11, muy bien, menos 11. ¿Mm? Porque es periodo. Entonces, ¿a qué será igual el periodo? ¿Cada Pues, cuánto se eh, repite esta onda? cada 12 dice uno. ¿Y cuál es Fernando? 12 segundos. Muy bien, ese es el periodo, 12 segundos. ¿Mm? Entonces, el periodo es tiempo máximo menos el tiempo máximo 2 o el anterior, y ese es el periodo. O sea, 12 sería segundos. cada cuántos segundos se repite La el onda, pico. Así sería. exactamente. Se dice el máximo porque estas ondas pueden ser no tan... En el caso de un armónico simple, sí, porque el armónico simple describe siempre la misma onda. En algunos otros casos tenemos que tomar el máximo porque el máximo es lo único que se repite, digamos. Pero para el análisis notamos que el periodo es exactamente cada cuánto tiempo se repite el máximo. ¿Sí? Periodo. Luego, la frecuencia que nos decíamos, que recién mencionábamos, que era algo sobre tiempo, ¿sí? Uno sobre Alguien, tiempo. alguien mencionó que era la inversa de algo, Uno sobre T. 1 sobre T. t periodo, Sí, periodo. 1 sobre el tiempo del periodo, ¿sí? T periodo. ¿Mm? Porque si no podemos decir erróneamente 1 sobre 13, porque este es el tiempo en el cual se da esto, pero es el tiempo referente a la repetición del periodo. ¿Sí? Pero también en T mayúscula. Claro, también T mayúscula, exactamente, T periodo. Entonces vamos a ver, la frecuencia es 1 sobre T. ¿Sí? Que es justamente, eso es lo que mide los hertz. ¿Cuántas veces se produce algo en un determinado tiempo? ¿Sí? Bueno, ¿qué sucede? La frecuencia, en este caso, estamos definiéndola como 0,083 Hz. Si nosotros tenemos que analizar cualquier movimiento, podemos repetir este razonamiento para no confundirnos entre periodo y frecuencia. Es algo muy frecuente lo que le sucedió a la compañera cuando hizo la pregunta, pero lo más sencillo para acordarse de cuál es, en qué se mide la frecuencia en hertz, y los hertz son 1 sobre segundos, o algo por segundos. Ese algo es lo que se repite, por eso es algo, ¿sí? Porque esta frecuencia la podemos medir en cualquier cosa. ¿Mm? Entonces, ese algo por segundo nos da la idea que es la inversa del periodo. Entonces, ya teniendo conceptualmente estos conceptos, nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos decir que la frecuencia angular, valiéndose de esta calculada, frecuencia angular. ¿Por qué vamos a buscar una frecuencia angular?
todos estos movimientos que nosotros realizamos, cuando hablamos de movimientos que son como ondas o circulares, tienen la particularidad de que lo vamos a analizar desde el punto de vista del movimiento en ángulos. ¿Por qué? Porque muy probablemente que estas frecuencias se den repitiéndose, esto sea un movimiento. Entonces nosotros veamos, o bien un material, si este es el material, podamos ver que el material se estira y se vuelve a contraer. Uy, qué fea flecha. Bueno, pero esta es una flecha. Se estira y se contrae, se estira y se contrae. No vemos esta onda, ¿sí? Por lo tanto, para saber cuántas veces se movió o qué recorrido tuvo el material, lo que tenemos que tener en cuenta es justamente un movimiento angular. ¿Sí? Bueno, entonces, supongamos que tenemos una barra como este material que está acá. Y espero que lo voy a dibujar de otra forma porque veo que no se entiende nada. Entonces, este material, esta barra o el material que sea, nosotros lo podemos dibujar de esta manera. Esta barra, yo lo puedo dibujar acá, una barra de este tamaño. Y nosotros decimos que esto se estira y se contrae. ¿Sí? Pero para analizar cómo se estira y se contrae esta barra, decimos que lo hace con un movimiento armónico simple. O sea, se estira tanto, se contrae tanto, se estira tanto, se contrae tanto. Y bueno, esta sería, cuando llega a 0, sería este punto que está acá, ¿sí? Que sería el largo normal, sin estirarse. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros veamos un movimiento de este tipo, no es decir, bueno, ¿cómo nos damos cuenta que es así? Y todos los movimientos que se producen de esta manera comienzan de una determinada amplitud y cada vez van perdiendo fuerza hasta que llegan a frenarse y vuelven. Que es lo mismo que sucede acá. En el tiempo, si analizamos este movimiento en el tiempo, esto se va a ir estirando, 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 estirando hasta que se frena y baja. Y sube de nuevo. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, tengan en cuenta eso, porque en realidad eso es lo más complejo de estudiar, digamos, este tipo de fenómenos. Sí, alguien preguntaba algo. Nadie preguntó nada. Bueno, a ver en el chat qué es lo que dicen. Bien. Bueno, hay simuladores que hacen perfectamente este movimiento y nosotros tenemos que tenerlos en mente, ¿sí? Es muy fácil, digamos, confundirse en algunos casos y lo que nosotros necesitamos hacer es clarificarlo de alguna manera. ¿Sí? Y en este caso, si por ejemplo los que han participado con simulación, hay muchos movimientos de simulación, cualquiera, bueno, se podrían ver o analizar de qué manera se comportan. En este caso, de este ejercicio, con este movimiento, nosotros estamos buscando, como les decía, esta frecuencia angular. Vamos luego de esa explicación, vamos a ver cómo la medimos a esa frecuencia angular, digamos, qué movimiento tiene. Bueno, como todos sabemos, los movimientos angulares se miden en esta unidad que son radianes.
que en realidad aparecen cuando convertimos a lineales los movimientos. Estos movimientos de onda, que serían como un movimiento que depende de algún movimiento circular, lo queremos convertir directamente en recorrido. Queremos dibujar el recorrido de esta onda en el tiempo. Esperen un segundo que voy a poner el láser. Queremos dibujar este recorrido en el tiempo, entonces lo estamos poniendo de manera lineal. No estamos representando este movimiento acá como es. Estamos representando en el tiempo cómo se fue comportando este material que se iba moviendo de esta manera. Entonces buscamos esta frecuencia angular. Esta frecuencia angular va a estar medida de esta forma. Frecuencia, que es esto que calculamos recién, multiplicada por 2pi. ¿Esto qué significa? 2pi es... ¿Qué es 2pi? Si medimos 2pi en ángulos, ¿qué ángulo me da? 360, profe. 360. Una revolución. 360, la vuelta completa. Estamos convirtiendo esta frecuencia a cuántas vueltas serían en radianes. ¿Sí? Entonces, si nosotros analizamos este W, estamos convirtiendo a 0,523 radianes por segundo. Aparecen porque estamos convirtiendo esa vuelta circular del perímetro de ángulo de los 360 grados, lo estamos multiplicando por una frecuencia en hertz. Bueno, esta W que está acá es W, bueno, esta W, que no es una W, la verdad que hoy estoy medio, no me acuerdo cómo se llama esta letra. Es justamente Omega, la que me... profe. ¿Cómo? Omega. Omega, muchísimas gracias. Hoy no sé si... Bueno, creo que hay mucha más gente que cuando le comenté. Si escuchan que estoy medio apagado o lento, es porque ayer me vacunaron contra el coronavirus y hoy estoy con un poco de fiebre y por ahí medio tomo de la garganta, la verdad. Medio, no. Bueno, entonces, acá hemos convertido esto al movimiento circular para poder representarlo de esta manera. Y este angulito que está acá, que está representado de esta forma, pero en realidad es un tita, tendría que ser una rayita más derecha, representa cuánto de ese movimiento se ha corrido desde el punto cero. ¿Ven? ¿Qué me estaría dando eso? Miren, vamos a seguir. Como una distancia, profe. Es una distancia. La distancia se llama fase inicial. Sí. ¿Sí? Esa fase inicial que está acá, que es el valor de x para t igual a 0. ¿Sí? Ahí está. Es el punto del cual parte ese movimiento, ¿sí? Del cual nosotros empezamos a medirlo, digamos, ¿sí? No quiere decir que sea el movimiento. El movimiento puede nacer donde sea. Nosotros hacemos ese análisis, la fase que tiene en la medición que nosotros hacemos viene de acá. ¿Sí? O sea, el recorrido en tiempo que tiene, ¿ven? Este valor determinado por ese movimiento. Bueno, entonces, si nosotros analizamos este X, o sea, en dónde va a estar este movimiento a medida que pasa el tiempo, nosotros tenemos, por ejemplo, amplitud por el coseno de la frecuencia en el tiempo, más 0, acá le puso 0, el tiempo en 0, y lo que hace aquí, fíjense, lo que busca es
saber qué tiempo está recorriendo. El tiempo, digamos, el tiempo es cuántos radianes en realidad. Si nosotros venimos, fíjense, a ver, vamos a tomar. Nosotros tomamos el tiempo en T0. T0. Nos depositamos acá. El tiempo en T0, ponemos aquí el tiempo. Nosotros, para la amplitud 0, amplitud 0, ¿por qué es 0 la amplitud? Porque está acá. ¿Sí? Vamos a analizar cuánto está desfasado de este punto que está en 0. ¿Sí? Nosotros a ese 0, ¿por qué? Porque como la amplitud es 0, todo es todo a 0, si nosotros queremos ver cómo es el arco, queremos ver en qué ángulo se dio eso, tenemos que calcular el arcoseno de 0. Un momento que vamos a... Un segundito, por favor. Hola. Sí, estoy dando clases ahora, si me puede llamar un poquito más tarde. Tipo 14. Gracias, muchas gracias. Bueno, disculpen, estaba esperando una llamada. Bueno, entonces, fíjense lo que va a suceder aquí. Nosotros decimos coseno de 0. Bueno, amplitud. Tenemos X. ¿Qué es X? Espacio. A, ¿qué es? Amplitud. Amplitud máxima, ¿no? Amplitud máxima. O sea, tenemos una variable y tenemos una constante. ¿Sí? Si nosotros decimos que en el momento que estamos analizando esto es 0, el valor de esta fórmula es 0, nosotros estamos diciendo que 0 es igual a la inversa del coseno. ¿Por qué? Porque queremos calcular esto. ¿Sí? Si queremos calcular esto, tenemos que sacar esto y dejar el 0 de este lado. Entonces ponemos este coseno y hacemos este cálculo. La variable X sobre el módulo de A. ¿Sí? Si nosotros... Sí. Perdón, consulta. ¿El tiempo siempre va a ser igual a 0? Cuando eso depende del momento en donde planteemos, o sea, el tiempo para el análisis del punto inicial siempre es 0. ¿Sí? Bien. Siempre es 0. Pero tenemos que tener en cuenta que para hacer todos estos cálculos, digamos, lo único que nos interesa en sí es la amplitud, porque esta función nos va a estar determinada por la posición. ¿Sí? Como todas estas funciones se comportan de la misma manera, todas se comportan de la misma manera. ¿Sí? Todos los análisis de onda que hagamos se van a comportar de esta manera. Y la forma que describe esta onda va a estar dada por esta frecuencia angular que va a estar aquí. ¿Sí? Entonces va a ser más ancha o más corta dependiendo de esta frecuencia angular. Pero en el inicio, para determinar qué corrimiento tiene esta fase, digamos, cuán corrido está del 0, es siempre lo mismo. ¿Sí? Para determinar cuán corrido está del 0, no me interesa la frecuencia que tiene. ¿Y por qué no me interesa? Y porque todavía no analicé el movimiento, lo único que estoy analizando es cuán corrido está del 0. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe, clarísimo, gracias. Bueno, esta es la única parte, llamémosle así, si queremos llamarle de alguna manera complicada de este ejercicio, el entendimiento de la fase. No hay otro,
otro punto secreto, llamémosle así, si quieren. Ahora vamos a ver otro caso, ¿sí? No sé por qué se cortó acá, bueno, la presentación, ahí lo solucionamos. Pero, bueno, lo principal es que se entienda el planteo práctico, que cada uno de ustedes entienda cómo se realiza el análisis de este movimiento, todos estos movimientos. Fundamentalmente, entender qué es lo que es la frecuencia angular. Y ahora, ahí les voy a compartir también para que lo analicemos. Un segundito. Déjenme ver qué le paso a esto. ¿Puede volver a la última filmina? Ah, un segundo, un segundo. Última. Sí. Ahí está, era para sacarle captura. Bueno, cuando ustedes vean esto, recuerden que esto está todo en la V, ¿no? Profe, a mí me quedó Sí. una duda. Sí. Con respecto, vio la fórmula de X que es igual a la amplitud por el coseno de Esta. la frecuencia angular. Sí. Claro, por el tiempo más otro ángulo. Sí, Ese que ángulo. este ángulo se mide en tiempo también o en corrimiento angular. Ah, O por sea, eso da cero. claro, porque acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Y esto es fundamental. Lo vamos a ver con otro ejercicio ahora. Lo más interesante de esto y lo más difícil no es entender el movimiento de esta onda, ni la amplitud, ni la fase, ni la frecuencia. Lo más complicado cuando nos preguntan es ¿qué fase tiene? ¿Sí? Fíjense el ejercicio, todos los ejercicios van a decir acá. Fase inicial de movimiento. ¿A dónde nosotros encontramos este punto que se mueve hasta llegar a cero? ¿Dónde está este? ¿Sí? Este punto dentro de este movimiento, ¿no? Sí, fíjense, si esta onda fuese perfectamente con fase cero y comenzaría acá la onda, ¿sí? ¿Cómo sería esta fórmula? Si este corrimiento en tiempo o en fase, digamos, esto está en tiempo, ¿no es cierto? Pero lo podemos hacer también en fase, ¿no? Entonces, esto que está acá, si esto estuviese corrido acá y pasase exactamente por el cero, esta fórmula, ¿a qué quedaría resumida? Puede ser que sea A por Es- coseno Amplitud por el coseno de... de cero. Vale. No, porque esto es una función. Esto me va a ir describiendo cada uno de los puntos por donde pasa. ¿Sí? Y lo único que hace este valor que va a estar puesto acá, que podemos ponerlo en ángulo o en tiempo, dependiendo de cómo yo lo vea, y después lo vamos a tener que convertir, ¿no es cierto? Es cómo me corro esta función para acá. Si yo lo pongo en función de tiempo, voy a correr una parte de este segundo, va a estar corrido. Si yo pongo este corrimiento en la fase que se corre, voy a poner cuánto recorrido angular tiene esto hasta llegar a este punto, que en realidad es la diferencia entre el punto de 0, 0 hasta este. ¿Se entiende o no? A ver, ustedes ven esto otro que les voy a compartir acá. A ver, díganme si están viendo esto. ¿Están viendo la otra página? ¿O qué están viendo? Estamos No, viendo no se ve. PowerPoint. el ejercicio 1, estamos viendo, profe. Ah, están viendo el ejercicio. Pero en un segundo, entonces. Profe, todo esto que recién decía que está en la V no está subido. Ah, no, porque este no está subido todavía. Pero las clases anteriores tampoco. Lo último que subió fue el parcial.
Sí, profe. Me sale igual a mí. Ah, bien, me voy a fijar, no deben estar habilitadas para la visión de ustedes. Bien, ahí vamos a subir todo si falta algo. Esperen que quiero ver un segundo algo acá que les quiero compartir. Que hay una página que... No estoy pudiendo entrar. Hay una página que tiene ejercicios de onda. Más allá de los ejercicios, porque en la guía no hay muchos ejercicios de ondas, ¿no es cierto? Acá hay un ejercicio que está muy interesante. Ahí un segundito. Bueno, cuando lo estén viendo... Tengo... Claro, pero este es medio complicado. De todas maneras, se los puedo explicar lo mismo. Bueno, les voy a dar un ejercicio que es más complicado, pero que va a servir para mostrar no, este es muy complicado, ¿no? No, porque no damos generalmente acá ejercicios muy complicados de ondas. Por eso no les quiero mostrar algunos ejercicios que lo único que van a hacer es los van a confundir. Hay una guía de ejercicios de onda que está buenísima, pero bueno. Bueno, este ejercicio les voy a compartir. En un segundito. Me avisan ustedes. A ver. Vamos a dejar compartir esto para comenzar a compartir esto otro. Bien. Es fundamental. Este ejercicio, vamos a ver, es un ejercicio, no es tan complicado, pero por ahí los va a hacer razonar un poquito más. ¿Sí? Lo vamos a tratar de resolver acá. Ahí se los voy a dejar para que lo lean. Bueno, ustedes dicen que no está habilitado todo esto. Bueno, ahí estamos. El ejercicio es este. Me avisan cuando lo vean. No sé por qué. ¿Qué diablo le pasa a esto? Bueno. Ahí estamos. Bien.
Vamos a leer el ejercicio y vamos a comenzar a plantear la solución. ¿Mm? Listo. Estamos. ¿Se lo están viendo? No, profe. No, profe, No. no se ve. No, todavía no. Oh, ¿y qué le pasó a esto? ¿Por qué no se ve? Estoy mostrando otra cosa. ¿Pero estoy presentando algo o no estoy presentando nada? No, no No, está no. presentando nada. No. Bueno, esperen un minuto, entonces vamos a hacer todo de nuevo. Ahí estamos. Ahora creo que sí. Ahí vamos, de 0. ¿Ahora? Ahí sí, profe. Bueno, alguien que profe. lea por favor el ejercicio. Dice, en un extremo de una cuerda tensa horizontal de 5 metros, se provoca un MAS perpendicular a la dirección de la curva, cuya elongación es de menos 8 centímetros cuando han transcurrido 0,5 segundos desde su comienzo. Se observa que la onda producida tarda en llegar al otro extremo 2 segundos y que la distancia entre dos crestas consecutivas es de 1,5 metros. Determinar la frecuencia, longitud de onda y amplitud del movimiento ondulatorio. Bien, es un ejercicio simple. A ver quién lo puede comenzar a plantear o dibujar. Vamos a dar unos 5 minutos nada más. 5 minutos, a ver. Veamos si se puede plantear. Ven como en este caso ya me dan varias información, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ven? ¿Simple? Si le tomamos un ejercicio como este, ¿cómo creen que andarían? Y Bueno, a ver, trátenlo de hacer, porque es bastante simple. Traten de plantear aunque sea el gráfico. Aunque sea el gráfico. Dele. Profe, dice la elongación de menos 8 centímetros, significa que se va tirando más para la izquierda. Claro, efectivamente. Es para poner un punto de referencia central en este caso, ¿no? Y más movimiento armónico simple, ¿no? Dos, 3 minutitos más y ya veamos qué hemos podido hacer. Profe, si el tiempo es positivo, lo que quiere decir es que la onda como que está, en vez del lado de la izquierda, estaría del lado de la derecha, pero para abajo. Más o menos me explico.
En X, digamos, usted Sí, dice en cómo X, se mueve en X. en Sí, X, sí, en X sería para la derecha porque dice 0,5 segundos. si usted lo Positivo. analiza, dependiendo de cómo lo grafique, Sí, va a ser para la izquierda, para la derecha, para arriba o para abajo. sí. Yo decía para abajo porque decía menos 8. Bien, sí. Ujú. Acuérdese que usted está moviéndose hacia la izquierda o hacia la derecha. Esos -8 van a representar un movimiento para abajo a los tantos tiempos. ¿Sí? Esos 5 segundos, 0,5 segundos, van a haber pasado, pero así, eso va a ser hacia la derecha. El movimiento desde un determinado punto, yo lo puedo analizar ahora cuando veamos el gráfico, les voy a decir desde todos los lugares donde lo podemos analizar. ¿Sí? Pero quiero que por lo menos hagan el gráfico. Bien. ¿Alguien lo ha podido hacer o cree que más o menos lo ha hecho? Recuerden que estos gráficos pueden tener variaciones, ¿no? Bien, ¿alguien que quiera comentar cómo ha hecho el gráfico? Mm, nadie quiere comentar nada. Bien, vamos a mostrar algo acá. Este ejercicio no es complicado, para nada. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es el planteo del ejercicio, ¿no? El planteo del ejercicio. Primero que nada, este ejercicio tiene lo siguiente. Sigue entrando gente del aula. Bueno, a ver, déjenme ver acá. Bien, bueno, hay algunos comentarios. Fíjense, lo primero que tenemos que ver acá es una atención que hacemos, ¿no? Que digamos, si fuese riguroso, este ejercicio no se podría resolver porque la fase inicial de movimiento, que es un dato necesario, así que suponemos que es 0, ¿no? O sea, que va a partir de acá. ¿Sí? Ahí. Para algunos casos, esa fase inicial de movimiento, si no es dato o no la podemos calcular, la ponemos en el punto 0. O sea que largamos directamente de acá. ¿Sí? Esperen que no estoy mostrando porque no tengo el puntero. O ven el cursor. Se ve el cursor. Bueno, entonces, espere, vamos a poner este. Larga directamente del punto 0. Primera suposición. Este es un ejercicio muy simplificado que larga directamente de acá. ¿Sí? Y dibuja una onda armónica simple. Listo. Y tiene este lambda. ¿Sí? Que en este caso es 1,5 metros. ¿Y a qué me está marcando esto? ¿Qué sería? La distancia entre ¿Periodo? entre las crestas. Muy bien. Las dos cosas. Es la distancia entre las crestas, lo cual quiere decir que es el periodo. ¿Sí? Por lo tanto, eso me está dando
lo que acá llama la longitud de onda, ¿sí? Es el periodo. ¿Por qué? Porque mientras más largo sea esto, más estirada va a ser esta recta, ¿sí? Esta recta, esta sinusoide. Supongamos lo siguiente, vamos a poner la pluma acá. Si yo tengo una sinusoide así, ¿qué tiene esta sinusoide con respecto a la otra? A pesar de ser muy fea. Menor De que longitud la de onda. longitud de onda es más chica. Tiene menor longitud de onda, por lo tanto el periodo es más corto. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Sí. Bien. Bueno, veamos lo que dice acá. Dice, por otro lado, como la velocidad de propagación de onda es constante, porque es un armónico simple, nosotros podemos hacer que la variación de X sea igual a una variación en el tiempo. Entonces, si tenemos una velocidad, esta que está puesta acá, es la variación en X sobre tiempo. Nosotros en el ejercicio nos han dicho que tenemos, déjenme ver, acá está. Han transcurrido 5 segundos desde el comienzo. Cuya elongación es de menos 8 centímetros cuando han transcurrido 5 segundos. 0,5 segundos desde su comienzo. Se observa que la onda producida tarda en llegar al otro extremo 2 segundos. ¿Qué significa tarda en llegar al otro extremo? Eso es lo que no entendí, no supe ubicar en el gráfico. La longitud Bien. de la cuerda que era de 5 metros y que tardaba en 2 segundos en llegar al extremo. No Claro. sabía cómo interpretarlo. Claro, cuando uno lo estira la cuerda, la estira para un costado y vuelve. Por eso les decía, fíjense que hay que tener cuidado cómo graficamos. En este caso X está puesto en este horizontal X. Fíjense, ¿no? Entonces, yo estiro la cuerda. En 0,5 segundos está en menos 8. O sea que la curva esta fue así y llegó hasta menos 8. En 0,5 segundos. ¿Sí? En 0,5 segundos llegó a menos 8. Eso es toda la información que tengo de acá. Y llega al otro extremo en 2 segundos. O sea que en 0,5 segundos llegó a menos 8. Pero en 2 segundos, ¿cuánto habrá recorrido? ¿Sí? Bueno, lo que les dice acá, como es constante, acuérdense que esto, al ser este armónico simple, todos los que vamos a ver, o los que yo les voy a tomar, van a estar simplificados y van a ser armónicos simples. Podemos hacer este planteo que figura acá. Variación de X igual a velocidad por tiempo. ¿Por qué? Porque es constante. Si la variación de tamaño es constante en función al tiempo, bueno, entonces tenemos una suerte de velocidad. ¿Cómo cambia esa velocidad en función del tiempo? ¿Por qué? Porque es armónico simple. Entonces, ¿qué sucede? Yo sé que la variación de tamaño, de distancia, todo esto que estamos viendo acá, sobre el tiempo me va a dar me va a ser igual a una velocidad. Si yo digo la variación en X es igual a la longitud, fíjese, ¿qué te ha puesto acá? Longitud. ¿Y qué son estos 5? El largo de la Por cuerda. longitud de la cuerda horizontal. Bien. ¿Sí? Eso, menos 8 centímetros, significa que de los 5 metros se encoge. ¿Sí?
Por lo tanto, estos 5 metros que están acá, vendría a ser que yo tengo la cuerda. Vamos a cambiar de... mire lo que ha... Un desastre. Tengo la cuerda esa. Vamos a cambiar el color ahora. Yo la estiro. Se mueve para allá. La cuerda vuelve. ¿Sí? Va y vuelve. ¿Sí? Eso es lo que hace la cuerda. Se estira y vuelve, se estira y vuelve, se estira y vuelve. ¿Sí? En 2 segundos llega de un extremo al otro, desde acá hasta acá. 2 segundos. ¿Sí? ¿Se entiende? Esta es la cuerda de 5 metros, se estira y se encoge. A los 0,5 segundos está en -8. Por acá. Pero en llegar a este punto tarda el tiempo sobre 2. Porque va y vuelve. Va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. Bien, ¿ves? 0,5. Se observa que la onda producida tarda en llegar al otro extremo 2 segundos. O sea, desde un extremo máximo hasta el otro. O sea, desde una punta de la onda hasta la otra punta de la onda tarda 2 segundos en llegar. ¿Estamos? Entonces, si nosotros graficamos esto, nosotros decimos, bueno, sabemos nosotros que la longitud de onda en este caso es 1,5 metros. Nos metemos a calcular cómo se mueve esta onda, qué variación de velocidad tiene. Entonces, ¿qué hacemos? Como esto se mueve constantemente, y por supuesto que esta cuerda, dice, el extremo de una cuerda se tensa. Provoca un movimiento perpendicular. Perpendicular. ¿Qué es lo que es perpendicular? Tengo la tensa. Bueno, otra vez la raya. ¿Qué hacemos ahora? Lo único que hacemos es calculamos esto. ¿Qué movimiento tiene la cuerda? Nada más. ¿Sí? Ahora fíjense lo que me pregunta acá. Me pregunta, determinar la frecuencia. ¿Y a qué era igual la frecuencia? ¿La inversa de qué? 1 sobre el periodo. 1 sobre el periodo. Muy bien. Si tarda en llegar de un extremo al otro 2 segundos, ¿cuál será la frecuencia? Esto que tarda 2 segundos acá. Tarda 2 segundos en moverse 1,5 metros. ¿Sí? Tarda 2 segundos en mover 1,5 metros. Desde la máxima cresta hasta la otra. Va y vuelve. De un extremo al otro. ¿0,66, profe? ¿Qué dividido con qué? 1 ¿Qué sobre dividió? lambda. No, porque este es metros. Esta es la longitud de onda. Espera un segundo. Esta es la 0,5 Hz. longitud de onda del periodo. ¿Sí? Este es 1,5. Es lo que recorre en el periodo de 2 segundos.
que tarda de llegar a esto lo realiza en 2 segundos. En 2 segundos. ¿Sí? La longitud de onda es la distancia que se produce o se mueve cuando transcurre un periodo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tendría que poner? ¿1 sobre qué? 1 sobre 2, profe. Sobre 2. 1 sobre 2. Muy bien, 1/2. ¿Sí? Entonces usted sabe que esa es la frecuencia. La longitud de onda es muy simple porque es qué largo, cuánto se mueve la onda en ese tiempo. ¿Sí? Tengan en cuenta que acá esto nosotros no lo dibujamos igual que el otro. Por eso yo le preguntaba recién, ¿cómo lo están dibujando? Acá estamos dibujando cómo se estira en función de X. ¿Sí? El X está puesto acá. Bueno, pero lo podemos dibujar de cualquier forma, es lo mismo. Lo importante es el concepto de este ejercicio. ¿Sí? Entonces, acá tenemos muchos datos y la amplitud del movimiento ondulatorio. Bueno, este ya es un temita un poquito más complicado, pero para determinar la amplitud del movimiento ondulatorio, nosotros calculamos la velocidad y en base a la velocidad tenemos un movimiento. Bueno, ahora, preguntas. ¿A quién le quedó más claro esto o no? Preguntas, las preguntas que sean necesarias. Preguntas. Los ejercicios que vamos a plantear van a ser un poco más simples que este, no se preocupen. ¿Sí? Este último era medio raro. Los otros eran más fáciles. Este último que explicó me complicó. Bueno, fíjese, o sea, ¿qué es lo que sucede? Uy, espere, creo que no está compartiendo más. No, no se ve nada, profe. Sí, sí. El ejercicio es un poco más complicado que el otro, pero este es de los más complicados que podemos hacer, ¿sí? Si quieren, podemos hacer un gráfico, o yo les puedo dejar un gráfico y la semana que viene lo repasamos bien. A este. No a este mismo, sino a este tipo de ejercicios. ¿Sí? Pero todos van a ser de la misma manera. Todos van a ser de esta forma. O movimiento armónico simple. ¿Sí? No vamos a hacer ningún otro tipo de movimiento. Y eso es lo que vamos a pedir que ustedes sepan en el práctico. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Porque por ahí la confusión de la longitud de onda ya quedó clara. Profe, Sí. en la velocidad no le falta le falta una unidad, creo que es metros sobre segundo. Sí, efectivamente, porque en realidad acá lo que nosotros estamos poniendo es el tiempo, digamos, ¿no? En 2 segundos. ¿Sí? No está puesto ahí, pero bueno, se nota que son 2 segundos, ¿no? Sí, parece que el resultado lo puso como 2,5 metros y Sí, sí, sí. le falta el segundo ahí. Sí, 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 tiene razón. Tiene toda la razón del mundo. Bueno. Bueno. Este es el planteo del ejercicio.
No hay ejercicio más complicado que este. Podemos ver otros ejercicios en la guía, pero bueno, entre este y el anterior es muy fácil. Este es un poquito más de la realidad llevado al ejercicio, y por eso es que se les ha complicado un poquito. Recuerden siempre que los ejercicios estos varían muchísimo de acuerdo al planteo que se hagan, ¿no? Y el entendimiento. Por lo tanto, la resolución del ejercicio, supónganse que ustedes lo resuelven de otra manera, pero ustedes me ponen en el parcial una justificación de cómo lo han hecho, o ponen una gráfica de la interpretación que han tenido, y puede ser que haya alguna solución diferente, ¿no? ¿Sí? Hay otros ejercicios que no, pero este de movimiento en función de ondas, sí. Este en función de ondas depende muchísimo de la interpretación, salvo que uno les provee el gráfico, como es en este caso. Por eso en este caso, en el caso anterior, lo ven más simple, porque uno directamente les proveyó el gráfico, ¿sí? El gráfico en función del tiempo, ¿sí? En cambio, en este no, en el último no, es una interpretación que yo la puedo hacer de una manera, otro alumno la puede hacer de otra manera, y bueno, se corre más riesgo. Pero es como para que vayan liberando así un poco la cabeza de cómo les vamos a pedir los ejercicios. ¿Sí? Hoy la verdad que estoy medio complicado para seguir hablando. No sé si escucharán que estoy medio. Parece que voy a tener que parar un poco porque me está... Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo ahora voy a ir pasándole las notas del primer parcial. Les voy a pedir que pongan presente y voy a cortar la clase porque en realidad si me complica mucho, me está picando muchísimo la garganta y no puedo hablar correctamente.